Buenas tardes. Quiero agradecer a la Comisión por la invitación y celebrar que se esté dando este debate en el ámbito del Congreso de la Nación. Mi presentación va a girar alrededor de la existencia de un deber de penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que este tema es relevante porque desde la reforma constitucional del 94 y en muchas de las presentaciones que se hicieron en estas audiencias, se invoca a los tratados de derechos humanos como la fuente de un deber de penalización, incluso un deber de penalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. Mi presentación, en el tiempo breve que tengo, va a tratar de dar cuenta de cómo se viene interpretando esa obligación en el ámbito internacional. Y creo que hay acá una paradoja, porque quienes históricamente invocaron esos tratados para impulsar los procesos de penalización, hoy argumentan que la interpretación de los órganos creados por esos tratados, que la interpretación auténtica del tratado, no sería vinculante para el Estado argentino. Se está dando una paradoja de invocar el tratado, pero pretender desvincular el tratado de la interpretación auténtica que de ese tratado hacen los órganos de aplicación. Mi perspectiva es distinta a la que se ha planteado hasta allí. O sea, en mi opinión, no existe en el derecho internacional de derechos humanos ninguna norma que obligue al Congreso de la Nación a penalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Por el contrario, en los últimos años, tanto el sistema interamericano como los comités de Naciones Unidas han avanzado en la dirección contraria, estableciendo deberes de despenalización de supuestos de aborto, por ejemplo, en casos de aborto terapéutico, y obligando a la revisión de las normas penales a partir del impacto que estas normas producen en el acceso a la información y a la salud sexual y reproductiva. Y yo creo que hay como 3 etapas que se pueden marcar y lo voy a señalar muy rápidamente. Una primera etapa que tiene que ver con un abordaje neutral por el derecho internacional de la cuestión del aborto. Y yo creo que un reflejo de esa primera etapa es el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que como fue interpretado por la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo en el 2012, tiene una cláusula que dice en general desde la concepción y que refleja el acuerdo que se daba en el ámbito de la OEA para que la Convención de alguna manera reflejara los mismos acuerdos políticos que precedieron a la Declaración Americana en el 48, dejar a la legislación interna de los Estados la regulación de la temática de la interrupción voluntaria del embarazo. En el caso Artavia Murillo, la Corte Interamericana hace una interpretación que luego también es similar a la que hace la Corte Suprema en el caso FAL o la Corte Colombiana en una sentencia muy importante del año 2006. El Estado puede tener un legítimo interés en la protección de la vida prenatal. Ese interés puede ser incremental en la medida que la vida prenatal tiene más desarrollo, por ejemplo, en el embarazo avanzado, el interés es más fuerte. Pero nunca ese interés prevalece por sí solo sobre los derechos de las mujeres. Hay que ponderar el interés en la protección de la vida prenatal con los derechos fundamentales de las mujeres que se encuentran en juego. Y esa ponderación no es solo una cuestión de los jueces, es una cuestión que tiene que ser dirimida por la política democrática y el Congreso es el espacio de representación de la política democrática en nuestro país. Yo creo que es importante plantear que la idea del interés en la protección de la vida prenatal nunca indica que la única forma de proteger es por la vía del derecho penal. Existen muchas vías que los Estados pueden asumir para proteger la vida prenatal sin penalizar la práctica del aborto. Me parece interesante plantear también que hay un segundo momento en este desarrollo del derecho internacional que se da a mediados de los años 90, donde influye la Conferencia del Cairo del 94, los desarrollos del Comité de la CEDAW y los casos que llegan al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde los órganos de protección de derechos humanos avanzan en la dirección de exigir a los Estados la despenalización de ciertas prácticas de aborto, que básicamente son los casos de aborto terapéutico, considerando que la negativa de acceso a las prácticas de aborto terapéutico puede implicar afectación del derecho a la vida, del derecho a la salud o del derecho a la integridad física, y en el sentido de no ser sometido a trato cruel, inhumano o degradante. O sea, no solo no hay un deber de penalizar, el principio era la neutralidad, sino que cuando se empieza a salir de esa neutralidad es en el sentido de obligar a despenalizar en los casos de aborto terapéutico. Y yo creo que estamos hoy, a nivel del desarrollo de la jurisprudencia internacional, en un tercer momento, donde el deber de revisión de las normas penales, como lo plantean los órganos de protección, por ejemplo, las recomendaciones que recibe la Argentina en los distintos comités de Naciones Unidas o la Observación General 22 del Comité de Derechos Sociales de noviembre del 2016, es un deber de revisión mucho más amplio, porque trasciende los casos de aborto no punible y parte, en mi opinión, del reconocimiento de un derecho
humano de autonomía sexual y reproductiva, pensado como el derecho a que el Estado reconozca y respete la decisión de las mujeres sobre la maternidad, pero que además asegure la posibilidad de las mujeres de decidir y de llevar a la práctica esa decisión. O sea, no está pensado como un derecho de privacidad en el sentido anglosajón, sino como un derecho que está vinculado con un principio de igualdad sustantiva, con el principio de igualdad de género. Porque es claro que la decisión de las mujeres sobre la maternidad tiene mucho que ver con su posibilidad de inclusión en la esfera laboral, en la esfera política, de equilibrio de las relaciones de poder en la familia, incluso del derecho a una vida sin violencia. Pero también es claro que existen condiciones sociales y materiales que hacen que no todas las mujeres puedan ejercer ese derecho con igual libertad. Y por eso se requiere un rol muy fuerte para los Estados, como garantes del ejercicio de ese derecho, organizando sistemas de información y de acceso a salud sexual y reproductiva. Cuando se plantea ese concepto de autonomía reproductiva, yo creo que ahí la ecuación cambia porque es mucho más fuerte el derecho de las mujeres frente al interés de la protección de la vida prenatal y al mismo tiempo se hace más claro y más nítido los efectos perversos de la penalización. O sea, cómo la penalización lleva a la clandestinidad, aumenta los embarazos no deseados, aumenta los abortos inseguros, afecta también las tasas de mortalidad. Un minuto. Y si bien afecta a todas las mujeres, afecta particularmente a las mujeres más pobres. Y creo que acá juega también otro principio importante en el derecho internacional, que es el principio de la discriminación indirecta. Los Estados no solo están obligados a no discriminar de manera intencional, sino que tienen que revisar las normas, las prácticas y las políticas que pueden ser neutrales en su formulación, pero que pueden tener impacto discriminatorio. En los casos que se han planteado en estas audiencias se ha visto cómo la penalización, el alcance de la penalización afecta a todas las mujeres, pero afecta mucho más a las mujeres por su condición social. Y así como sería imposible en una democracia constitucional moderna reconocer sistemas de clasificación racial, yo creo que es imposible sostener leyes o acuerdos normativos que en la práctica obligan a ciertas personas a poner en riesgo la salud y la vida por su condición social para acceder a ciertas prácticas médicas. Sacar el aborto del derecho penal o sacarlo parcialmente, por ejemplo, en el embarazo temprano, no implica que el Estado no pueda adoptar medidas para la protección de la vida prenatal. Puede y tiene disponibles muchas medidas para hacerlo. Por ejemplo, las que tienen que ver con la prevención de los abortos no deseados, la información y los mecanismos de tutela que pueden brindar los servicios de salud y los servicios sociales. En todo caso, hay disponibles medidas más idóneas que el propio derecho penal, que puedan garantizar la vida prenatal, pero también defender los derechos fundamentales de las mujeres. Muchas gracias.